Ok, veo que la mayoría le está yendo bastante bien. ¿A alguno le gustaría explicar cómo está abordando la situación? A mí ya me salió, pero solo lo hice con una cosa. Ok, ¿podrías explicar cómo fue que abordaste la situación, digamos? ¿Cómo fue que razonaste o cómo pensaste o cómo fue que... Bueno, lo que yo tengo, bueno, lo que aprendí fue que, digamos, primero hay que poner los resultados en la parte de arriba y luego hay que hacer como las variables qué pasaría si, por ejemplo, yo puse ruedas igual a 3. Si un carro no tiene 3 ruedas, entonces si yo pongo 3 ruedas, me va a salir que no es un coche, pero si pongo, ya lo cambio a 4, ya me sale que sí es un coche. Entonces, lo que entendí fue que primero hay que poner, ver el resultado y luego usted ya se va creando si es positivo o negativo, si es falso o verdadero. Ok, uno de los, digamos, atributos que buscaste fueron las llantas y me parece que eso está bastante excelente. Aquí viene un tema importante. Por ejemplo, yo no sé nada de carros. Mi trabajo es ser programador. Yo necesitaría buscar a una persona que sepa sobre carros, digamos, para que me dé la asesoría para yo poder codificar. Siempre que nosotros vayamos a desarrollar un proyecto, necesitamos una contraparte experta en la área que vayamos a desarrollar, porque uno de los errores que yo he visto que cometen los programadores es que generalmente no entienden que nosotros somos un facilitador para llegar a un fin. O sea, nosotros somos el medio. Nosotros nunca somos el fin por sí mismos. ¿Qué quiero decir con eso? Si nosotros vamos a desarrollar un software contable para una empresa, necesitamos un contador que sea experto en la parte contable para que nos diga a nosotros qué hacer, cómo hacerlo y nosotros poder hacerlo porque al final de cuentas el programador o el software no es un fin por sí mismo, sino es un medio para alcanzar un fin. Por ejemplo, si yo tuviera que desarrollar un software de compras, yo no soy experto en el tema de licitaciones, ni de cotizaciones, ni nada de eso. Necesito un experto en esa área que me dé ese apoyo y que me diga, hey, usted necesita hacer esto, meterle tal códigos para que tenga identificadores, no sé, cualquier cosa que sea lo que haga en la parte, digamos, ese. Eso se conoce como reglas de negocio. Pero lo importante es eso. Uno siempre que vaya a desarrollar algo le tiene que decir al cliente, por ejemplo, si a mí me contrataran para desarrollar un software, yo tengo que decirle al cliente, usted tiene que ser responsable de darme los servicios de la persona experta en el área de lo que vayamos a desarrollar, digamos, porque mi parte es convertir lo que esa persona me pida o los requerimientos que esa persona me solicite, digamos, en código o convertirlos en un software portal. Ok, si yo me vengo a este asunto, voy a utilizar un pseudocódigo. El pseudocódigo puede ser por texto o puedo usar diagramas. Hay una herramienta que a mí me gusta mucho, eh, es esta que está aquí, digamos, que se utiliza para hacer diagramas. Un diagrama es como un esquema o algo más gráfico para poder entender o ver una situación. Entonces, por ejemplo, si yo me meto en ella, me dice crear nuevo, le doy crear. Ok, entonces aquí ya tengo la herramienta que me permite hacer esquemas. Entonces yo pongo aquí, por ejemplo, vehículo,
Ok, entonces aquí yo pongo cuál es la primera variable que voy a evaluar. Como dijo el compañero, por ejemplo, cantidad de ruedas. Entonces aquí yo lo puedo unir y le pongo, por ejemplo, ahí está, digamos, para unirlo. Una de las cosas que yo he visto es que siempre se cometen muchos errores cuando uno le quiere decir a otra persona qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si un cliente me contrata a mí para desarrollar un software, el cliente va a tener algo en la mente, yo voy a tener otra cosa totalmente diferente en la mente y después cuando yo le presente a él, por ejemplo, el producto terminado, él me va a decir, ah, este no es lo que yo esperaba, pero yo le voy a decir, no, es que eso fue lo que usted me dijo que quería y ahí va a haber un pequeño problema. Por eso yo utilizo una técnica que se conoce como prototipo rápido, que es hacer como una pequeña demostración rápida de qué es el software para que el cliente me diga, ah, sí, sí me estás entendiendo, o no, no me estás entendiendo. Porque vieras que eso es muy común, que usted llega, le presenta el producto al cliente y el cliente te dice, no, eso no es lo que yo quería. También pasa mucho a nivel interno, cuando uno tiene equipos de trabajo y uno le pasa a ellos lo que tienen que hacer cada uno, digamos, hay unos que te entendieron otra cosa totalmente diferente. Entonces, vieras que eso es otra cuestión que uno tiene que tratar siempre de estar viendo cómo lo resuelve. Y regreso al tema, por ejemplo, de la pintura. Cuando uno tiene una pintura abstracta, la pintura abstracta es como lo dice la palabra, cualquiera puede ver lo que quiera ver. Entonces uno tiene que tratar de evitar que eso le pase. Ok, con el tema de vehículo le pongo cantidad de ruedas. Yo sinceramente lo que haría es, por ejemplo, si tiene dos ruedas, le haría otra pregunta, que sería, ¿tiene motor? Entonces, esto lo uniría acá. Y aquí si él me responde, por ejemplo, sí, no. Entonces yo sabría que si me dice que sí, tiene motor, entonces yo digo es una moto. Si me dice que no, es una bici. Ok, entonces ya esta parte la tengo cubierta. Pero el problema viene cuando yo le diga a él, por ejemplo, tiene cuatro ruedas. ¿Por qué viene el problema? Porque aquí tengo estas tres opciones. Entonces, aquí es donde, por ejemplo, yo necesitaría el criterio de una persona que sepa. Entonces, por ejemplo, si yo agarro este moto acá, la pongo, por ejemplo, por acá y vamos a bajar aquí. Ok, yo tengo que lograr entender cuáles son las cuatro diferencias que tienen, o me hecho, las diferencias que tienen estas tres opciones. ¿Alguno podría decirme qué tienen de diferente? Bueno, el blanco tiene cajón y solo dos puertos. Ajá. El otro. Se ve como un carro semideportivo tipo sedán.
Ok, sedán. No sé, parece que tiene solo dos puertas también, no sé. No sé si Ajá, y el rojo. eso es no sé si serán 4x4, pero podría ser. Ajá, 4x4. Ok, este lo podríamos ver entonces como un pickup. Y esto se le conoce como estilo. Entonces, si uno agarra esto, viene a ser el estilo del carro. Aquí es donde uno dice, qué importante es uno tener el consejo de un experto, porque el experto te lleva hacia esas conclusiones, digamos. Hay algunas conclusiones que uno las saca por cultura general, porque a veces el programador medio sabe un poquillo del tema, pero siempre es bueno que uno tenga esa persona que uno dice es el experto, que te pueda dar ese tipo de apoyos, porque también te puede ayudar a simplificar mucho más el tema. Entonces, por ejemplo, si me vengo acá al diagrama que tenemos, yo le haría la pregunta, por ejemplo, ¿qué estilo tiene? Ahí es donde yo le pondría las opciones que pusimos. Por ejemplo, pickup, sedán, 4x4. Ok, a mí me encanta mucho usar estos tipos de diagramas. Esto, digamos, técnicamente se conoce como diagrama, flujo de diagrama, y hay ciertos estándares a cumplir para poder hacerlo y todo el asunto, pero yo honestamente prefiero hacerlo a mi manera, porque lo que a mí me interesa es que mi equipo de trabajo entienda qué es lo que tiene que hacer y eso es lo que a mí me interesa que se haga. O sea, no me importa cumplir protocolos o estándares o normas, etcétera. A mí lo que me importa es que las cosas se hagan, digamos. Entonces, yo puedo llegar y este diagrama lo puedo exportar, digamos, como una imagen JPG, digamos. Entonces lo exporto. Si vengo por acá, aquí estaría el diagrama. Entonces, este diagrama yo puedo llegar y ya con el equipo de trabajo, puedo llegar y decir, bueno, el equipo A se va a encargar de todo esto y el equipo B se va a encargar de todo esto. Ok, entonces ahora este diagrama lo vamos a llevar a código. Entonces nos vamos acá y veamos las variables que tenemos, porque ese es otro tema importante, por los atributos. Aquí los atributos que tenemos es ruedas, motor, estilo. Otra cosa importante, la computadora, digamos, es una calculadora grande, entonces, o potente. La calculadora, si uno le logra dar números, lo, le facilita mucho el trabajo. Entonces, por ejemplo, la cantidad de ruedas, yo lo podría ver como un número entero que solo tendría dos opciones, 2 o 4. El motor, yo lo podría ver como un número entero que solo va a tener dos opciones, 1
y 0. El 0 es no, el 1 es sí. El estilo, lo podría ver como 0, 1, 2, igual un número entero. Entonces, primero lo voy a hacer usando texto, después lo voy a hacer usando los números. Entonces lo voy a codificar de esa forma. Entonces, si me voy al código o a codificar, digamos, sabemos que tenemos rueda, motor, estilo. Aquí viene el tema if ruedas igual a 2. Entonces le pondría if motor igual a así. Sería igual a, es una moto. El if, que sería motor igual a no. Fin es bici. Entonces, si ustedes se ven, toda esta codificación que acabo de hacer acá es exactamente la parte esta que tenemos aquí, lo que le correspondía programar al equipo A. ¿Tiene motor? Sí, es moto. ¿Tiene motor? No, es bici. Ya eso lo codificamos. Ahora tendríamos que codificar lo que está de este otro lado. Entonces yo llego acá y lo hacemos. Por ejemplo, if, o lo podemos hacer mejor usando el elif. Elif ruedas igual 4. Ahí le pondríamos el estilo. If estilo igual serán fin es carro estilo serán. El if estilo igual pickup fin es carro estilo cap. El if estilo igual 4x4 y es carro estilo 4x4. Ok, entonces ya con eso cumplimos lo que está acá. Exactamente. Ok, entonces hasta el momento me estoy dando a entender o tienen alguna pregunta. Profe, yo tengo una pregunta al respecto del código que estaba yo digitando. Ajá. A la hora que le da eso mismo, por ejemplo, yo puse el sprint es una bicicleta, pero si le agregaba otro parámetro, no me modificaba, no me daba, o sea, no me imprimía nada. ¿Y eso a qué se debe? ¿Una mala digitación? ¿Cuál es tu nombre, por favor? Marlon, la, la borré, la que está ahorita, la que le aparece ahorita, sí me aparece ahí como que es una moto o algo así, pero la había cambiado y no me imprimía nada, ni me Ok. mostraba algún error. Sí, es que entonces ahí sí tendría que
poder ver el código que pusiste para poder darte como la sugerencia, digamos. Porque a veces lo que sucede es el orden como uno pone las cosas, porque recuérdese, por ejemplo, que Python es como cuando nosotros leemos un libro. Python va a ejecutar las cosas de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Entonces a veces uno como ordena las cosas, provoca que no se obtenga ese resultado, porque me parece que va por ahí, el cómo usted ordenó las instrucciones, digamos. A veces uno tiene que como corregirlas un poquitito. Ok, entonces viene un tema importante. En abstracción, a veces uno hace cosas que no sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a verlo aquí con código. Por ejemplo, yo no sé cuáles ruedas voy a utilizar, si dos o cuatro o dos o tres o siete, no sé. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, le pongo esa palabra que es como vacío. O sea, le digo, está vacío porque no sé tampoco qué tipo de dato voy a utilizar. Si voy a utilizar un número, si voy a utilizar texto, no sé qué voy a utilizar. Entonces le pongo esta palabra. Entonces a todos les puedo poner esa palabra porque no sé. Ok, supongamos que yo no supiera cómo hacer este código que tengo aquí abajo. Yo puedo utilizar la palabra paz, pero eso mejor si lo voy a hacer aquí abajito, mejor. Entonces voy a agregar otra línea de código. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer una función. Yo puedo decir función, eh, saber vehículo. Y le pongo esta palabra paz, digamos, porque no sé lo que voy a hacer. O sea, ¿qué quiero decir con esto? A veces uno tiene que hacer cosas que uno no tiene ni la menor idea cómo las va a hacer. Entonces uno generalmente hace esto para poder seguir avanzando. Porque a veces, por ejemplo, uno tiene que hacer un sistema contable. El sistema contable tiene módulos. ¿Qué es un módulo? Por ejemplo, la parte que hace las facturas. Está la otra parte en la cual se mete el inventario. Está la otra parte que se registran, por ejemplo, los gastos. Y hay otra parte que son, por ejemplo, los reportes. Entonces, si uno se pone a ver, son muchas cosas que dependen unas de otras. Entonces, digamos que el cliente tal vez no me ha pasado lo que él necesita en facturación. Entonces, el formato de la factura, por ejemplo, no me lo ha pasado. Entonces, yo no sé cómo hacerlo porque el cliente no me ha pasado la cuestión de facturas. Pero yo necesito seguir avanzando con los otros módulos. Entonces, ¿qué hago? Esto, que se conoce como abstracción, digamos, o que uno sabe que tiene que crear este método para saber vehículo, por ejemplo, pero uno no sabe cómo hacerlo. Entonces le pone, por ejemplo, paz para que eso quede así como, si diríamos, en blanco. Igual, por ejemplo, las variables, que uno no sabe qué tipo de variables van a tener, entonces uno le pone, por ejemplo, none. Entonces, por ahí va el tema de abstracción. Ok, entonces, más o menos me di a entender con esta cuestión de cómo dejar las cosas, entre comillas, en blanco. Profe, perdón, yo tengo una consulta con el código anterior, con el que acabamos de hacer para ver si es una motocicleta o... Ajá, este. Ajá, correcto. Es como para yo entender un poco mejor cómo Python trabaja, cómo lee. Él empieza haciendo como esa comparativa que si tiene ruedas y si tiene motor, pero luego esa separación que hay, ¿cómo me explico? Él hace primero esa verificación y luego
sigue con el otro módulo, por así decirlo. Ok, Python lo que hace es que va leyendo por orden. Entonces, él va a empezar a leer de izquierda a derecha. Entonces, él va a empezar a leer desde aquí arriba y va a ir bajando. Entonces, si yo le pongo estas instrucciones primero, él las va a ejecutar de primero. Pero si yo le pongo, por ejemplo, estas instrucciones que están aquí abajo de primero, él ejecutaría estas de primero. Lo único que tendría que hacerle un cambio es quitarle el elif y ponerle if, digamos, porque el if es para la primera instrucción. El if es como para la segunda, en este caso, digamos. Pero sí, Python va leyendo, digamos, en secuencia. Como usted le va dando las cosas a él las va leyendo y las va a ir realizando. Entonces, a veces es importante el cómo uno le va diciendo a él que haga las cosas, porque a mí me ha pasado en muchas ocasiones que yo creo que le dije bien cómo hacer las cosas, pero cuando ya él empieza a seguir las instrucciones, me doy cuenta de que no le ordené bien las instrucciones, por decirlo de cierta forma. Ok, no sé si te respondí la pregunta. Sí, bueno, y digamos, la consulta que tengo todavía es como si se hubiera, o sea, si se cumple los primeros criterios de la línea del 5 al 9, obviamente él ahí llega, no va a seguir, Ajá, no exactamente. va a seguir verificando más criterios, por ejemplo, de la línea 11 a la 16. Él va a ignorar esas líneas de código. O sea, nunca las va a leer, nunca Ajá. las va a leer. Por eso también es importante que uno tome en consideración si es importante que él lea esas líneas. Pero, por ejemplo, en el momento que él llega a la línea de código 5 y se cumple la 5, la 6, él automáticamente va a ignorar la 7 hasta todo lo que siga en ese bloque. Porque, digamos, todo esto que está acá, de la 5 a la 17, todo eso es un bloque. Entonces, él lo que hace es ver qué partes de ese bloque tiene que ejecutar. Entonces, sí, digamos, entonces él, por ejemplo, va a ir leyendo y conforme él va leyendo, va a ver si leo más este bloque o si no brinca al siguiente. Por ejemplo, él brincaría al bloque 18 o la línea código 18, que aunque no la veamos, ahí está y está en blanco. Y como está en blanco, él entonces se detiene. Entonces dice, no, ya no hay más instrucciones que seguir. Entonces ahí ya pararía. Ok, listo, listo, profe. Eso era, pura vida. Profe, yo tengo una pregunta con mi código. Sí, dale. Es que cuando pongo lo del color no me sale. Me dice que hay un error. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Frander, el primero. Es que yo lo completo con los primeros tres, que es ruedas, puertas y techo, y todo bien, pero cuando ya pongo color en lo de la moto, me sale que está malo. Ok, lo primero que observo es que la palabra rojo tiene que ser texto, no puede ser un identificador. ¿Qué quiero decir con un identificador? Es cuando uno está asignando un espacio de memoria. En este caso, nosotros no estamos asignando un espacio de memoria, sino es texto. Tienes que ponerlo entre comillas o simples o comillas dobles, digamos, la palabra rojo, para decirle a Python que eso no es código, sino es texto, o sea, ¿Así? lenguaje humano. Así Y también. ese tema también va aquí abajito, porque aquí abajito también está rojo como un identificador de un espacio de memoria o una variable, por decirlo de cierta forma, y eso no es, sino es texto, pero por lo demás está bastante bien. Pero es que raro, ya lo pongo en las comillas, pero no me sirve. Déjame revisar.
el print que está aquí está en el bloque que no le corresponde, porque este print le pertenece a este if. Entonces tenés que meterlo dentro de ese if. ¿Cómo lo haces? Poniéndole un espacio de Tabulador. tabulación aquí. Ah, sí, ya lo hice, ya me sirvió. Gracias. Excelente, con mucho gusto. Ok, entonces tomémonos un receso de unos 10 minutos. Ahorita regresamos entonces. Voy a ponerlo aquí para